Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 3. Sé amable. Lo que el amor no es. Número 2. El amor no es cruel. Definición de términos. Bondadoso proviene de la palabra krestos en griego. Significa hacer el bien. Denotar ser gentil, misericordioso, simpático, cortés, lleno de gracia y de buen carácter, en contraste con áspero, duro, fuerte, amargo o cruel. El término también expresa la idea de excelencia moral. Una buena ilustración de este mundo es cuando Dios se refiere a sí mismo diciendo: porque mi yugo es fácil, krestos, y mi carga es liviana. Mateo 11:30. El amor verdadero nos motiva a actuar con una bondad misericordiosa hacia nuestro cónyuge, para que él o ella puedan ver a Cristo reflejado en sus vidas y muestre lo que es ser un amoroso y amable ministro de Dios. El amor es bondadoso, 1 Corintios 13. Lo opuesto a la bondad es la crueldad. El amor no es cruel. El ser cruel puede incluir provocarse, enojarse, gritar, juzgarse, ignorarse o rechazarse el uno al otro. Hay muchas maneras de hacer saber a una persona que no podemos aceptar sus fallas o diferencias. Recuerde, nuestro cónyuge también tiene que lidiar con nuestras fallas y diferencias. ¿Por qué tantas personas creen que si no están enojados o no retienen el afecto, ignoran o expresan su descontento mediante el uso de palabras hirientes y declaraciones groseras, su cónyuge no entenderá la importancia de algo? Ese es nuestro pecado, pero Dios nos llama a ser bondadosos. Debemos comenzar a hacernos responsables y a identificar el pecado por lo que es. Romanos 12:10 dice: amémonos unos a otros con amor fraternal, respetémonos y mostremos preferencia hacia los demás. Demostrar preferencia hacia alguien más significa considerarlo antes de considerarse a usted mismo. Estimar a su cónyuge por encima de usted mismo es considerar o tomar en cuenta sus sentimientos por encima de los suyos y no tratarlos con dureza o falta de amabilidad por cualquier razón. Una de las cosas más destructivas que los esposos y las esposas hacen es adoptar el hábito de ser crueles el uno con el otro, lo cual puede ser comunicado con palabras, hechos y expresiones faciales. Y esto no es solo un comportamiento masculino, créeme, hay muchas mujeres que saben cómo enojarse, ser crueles y groseras. Dios quiere que nos preguntemos: ¿cómo debería compartir mis sentimientos, mis opiniones y mis pensamientos para no lastimar o deteriorar el puente de comunicación con mi cónyuge? ¿Cómo puedo ayudarle a entender lo que estoy tratando de decir? Dios quiere que usemos la sabiduría, el autocontrol, para direccionar la manera en la que interactuamos con otros. El Espíritu Santo nos ha dado todo el poder para lograr esto. La vida ofrece muchas situaciones en las que necesitamos cooperar, dándonos muchas oportunidades para compartir pensamientos y opiniones. Aun cuando nuestras ideas sean constructivas, hay buenas y malas maneras de comunicarlas. La mayoría de los hombres necesitan algo de ayuda en el área de la comunicación, porque nosotros no podemos hablarles a nuestras esposas de la misma manera en la que hablamos a las personas con las que trabajamos, ¿verdad? Quizás usted es hasta más amable con sus compañeros de trabajo que con su esposa, porque el mal comportamiento no es aceptable en el trabajo. Así que tal vez quiera decirle a uno de sus colegas en el trabajo que fue un idiota por cometer este error, pero no lo hace. Y luego se lleva consigo esa frustración a casa y la descarga sobre su esposa e hijas. Entonces, ¿quién es llamado idiota o es tratado cruelmente por cometer un error?
su esposa o uno de sus hijos. Eso es pecado. Hombres, recuerden que las mujeres son emocionales y hablarles de una manera gentil es muy importante. Dios las diseñó para ser nuestros complementos. Ahora somos uno mismo, así que debemos aprender de qué manera son diferentes y cómo podemos intercambiar con ellas ideas y opiniones con bondad y respeto. Mujeres, ustedes deben aprender cómo ser específicas. Ustedes son herramientas emocionales y a veces les lleva 24 horas llegar al punto que están tratando de comunicar. Los hombres no reaccionamos bien a eso porque somos lógicos. Lleguen al punto y díganos qué quieren que hagamos. Por ejemplo, una esposa dice: hago mucho para tratar de mantener la casa limpia, nunca tengo un descanso y tener la cena lista a las 6 es muy difícil cuando soy yo quien tiene que recoger a los niños y luego no me ayudas a disciplinarlos. ¿Puedes recoger a los niños hoy? Ya entendí, porque tenía que decirme las demás cosas. En serio, solo tienen que pedírmelo. Las mujeres también tienen algunos ajustes naturales que hacer. Somos hombres y pensamos de una manera más lógica. No pensamos o nos consideramos más inteligentes, simplemente somos diferentes. Así que mujeres, aprendan a ser específicas en lo que están diciendo, en lo que nos están preguntando. No jueguen a las adivinanzas, pues si me amas, ¿podrías descifrar esto? Recuerden mi situación cuando le pregunté a mi esposa: ¿a qué te refieres con ayudar? Ella tuvo que pensarlo por unos minutos y luego dijo: ¿por qué no me ayudas con los niños? Eso no fue algo específico. Yo dije: pues, ¿con qué podría ayudarte? Ella dijo: ¿por qué no me ayudas a vestirlos? Eso sí fue específico. Fue algo que pude entender y me propuse hacer. Habré necesitado de su ayuda para aprender cómo hacerlo correctamente, para que tuviera los colores correctos o para que su ropa coordinara. Sí. Así que trabajamos juntos cuando supe que era lo que necesitaba que yo hiciera. Mientras enfrentamos los cambios inevitables del matrimonio, debemos lidiar con ellos de la manera correcta y aceptar nuestra responsabilidad cuando fallamos en hacerlo. Es importante no hablar en términos generales, sino ser específicos cuando estamos tratando de ayudar a nuestro cónyuge a entender lo que queremos y lo que necesitamos. Mujeres, cuando ustedes dicen necesito que me ames más, es como decirle a sus hijos: ¿por qué no crecen? Entonces, ¿qué significa eso? Aquí hay otro punto: necesito que te comuniques más. Nuevamente, necesitamos ser específicos. Tenemos que realmente decir en oración: Dios, ¿qué es lo que le estamos tratando de decir a nuestro cónyuge? Y no podemos hacerlo de una manera amorosa y adecuada. Algunas veces necesitamos comunicarnos a través de las cartas. Después de nuestro 3er año de matrimonio, mi esposa y yo fuimos a un retiro matrimonial y descubrimos que había temas de los cuales no podíamos hablar sin enojarnos o adoptar un modelo defensivo. Así que comenzamos a escribirnos cartas, porque esto nos proveía tiempo a solas para pensar las cosas. Nos daba a cada uno tiempo para considerar cómo apreciarnos, respetar nuestro punto de vista y comunicarnos con sabiduría, paciencia, y funcionó. Cuando se trabaja para mejorar la relación en el matrimonio, hay frases comunes que se deberían evadir, porque son destructoras de la comunicación. Vea si alguna de esas es aplicable a usted. Tú siempre. Tú nunca vas a cambiar. Ahí vas otra vez. Tú eres una, eres tal y como tu madre o como tu padre. Otros destructores son mentir, acusar, culpar o recordar problemas del pasado. Todas estas cosas son crueles y pecaminosas, que Dios dice que no demuestran amor. No puede culpar a su cónyuge cuando es usted quien actúa de una manera pecaminosa.
Pablo nos da instrucciones detalladas en Efesios 4, versículos 31 al 32. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdona a ustedes en Cristo. Note lo que se necesita desechar. También se nos da el mandato de ser bondadosos, el cual es el comportamiento al que debemos aspirar y continuar aspirando. A continuación haremos nuestro plan de acción. Tómese el tiempo para escribir las cosas que tiene que desechar. Pídale a Dios perdón y además que le muestre cómo ser amable con su cónyuge. Pídale su gracia para siempre pedir perdón cuando usted falle. Esta es la única manera en la que experimentará un cambio que agrade a Dios, una transformación. Escriba sus pensamientos en el libro de trabajo. A continuación tendremos un estudio extenso de la palabra. Escriba un ejemplo de cómo los siguientes versos pueden ayudarlo a ser más bondadoso con su cónyuge. ¿Qué debe hacer? Romanos 12:10. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Proverbios 19:22. Muy deseable es la bondad en el hombre. Recuerde escribir sus pensamientos e ideas en el libro de trabajo. Punto número 3. El amor no es envidioso. Definiremos algunos términos. Envidia significa descontento o inquietud al ver la excelencia o buena fortuna de otro, acompañado de algún grado de odio y deseo de poseer beneficios iguales. Un resentimiento malicioso. La envidia o los celos hacia su cónyuge pueden ocurrir de distintas maneras, pero el ejemplo más común es el favoritismo entre los hijos. Muchas veces esposos y esposas tendrán un hijo o una hija favorita. Cuando los problemas ocurren entre ellos, el hijo o la hija es usado como compensación. Esto también les permite a los hijos poner a un padre en contra del otro, y el juego se convierte en algo muy destructivo para quienes estén involucrados. El hecho de que el 39% de la población en los Estados Unidos tengan familias combinadas o reconstruidas hace de lo anterior un problema único y desafiante. Sus hijos deben saber que después de Jesucristo su cónyuge será siempre la segunda prioridad y no deben permitir que ellos ejerzan la manipulación ni que provoquen celos entre ustedes y su cónyuge. El diseño de Dios para el matrimonio es que en su lista de prioridades es su cónyuge quien debe estar en segundo lugar después de él, sin ninguna excepción. Autoexamínese. ¿Tiene algún hijo o hija en particular al que usted le haya demostrado cierto favoritismo? Vaya al libro de trabajo, responda sí o no y explique su respuesta. ¿Alguna vez ha sentido celos del tiempo que su cónyuge pasa con sus amigos? Es bueno tener amigos cercanos, pero no a costa de su relación. Debe existir un balance y el tiempo con los amigos no debe de ser usado como una distracción para no solucionar los problemas en casa. Cónyuges deben alentarse el uno a otro a tener amistades saludables. Si su cónyuge se opone a un amigo porque usted actúa de manera diferente cuando está con él o ella, quizás su cónyuge tenga un buen punto y probablemente le está dando sabiduría divina. También, si tiene amigos cercanos que no son cristianos o que no están
viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, puede afectarle. La palabra dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un área en que los celos se hacen presentes es en nuestro tiempo de recreación, hobbies o hasta en el ministerio. Conozco a muchos hombres que pasan tiempo practicando sus deportes favoritos, pasan horas jugando algún deporte. Hombres, si están practicando su deporte favorito 10 horas al mes y no estás haciendo nada con su esposa, obviamente eso puede provocar algo de celos. Debe balancear las cosas. De hecho, tener un balance aquí es clave, aun cuando se trata del ministerio. Y mujeres, ¿están ustedes pasando mucho tiempo fuera de casa, de modo que sus responsabilidades se encuentran sufriendo? Su hogar debe ser la prioridad número 1. El esposo y la esposa deben proteger sobre cualquier otra cosa su amor y el tiempo que pasan uno con el otro. Hablando de proteger nuestro amor, esto nos lleva a un área muy volátil en el matrimonio que trae como resultado los celos, la amenaza de perder el afecto y la lealtad de nuestro cónyuge. No sea injustamente celoso hacia su cónyuge. Reacciona de una manera extremadamente celosa cuando sospecha que su cónyuge ha mirado a otra persona del sexo opuesto. Sucede cuando mira hacia otra persona de una manera inocente que no significa nada. Eso es un problema, un pecado, una cuestión de oración y posiblemente de consejería. Esposos, si se encuentran mirando u observando de manera inapropiada todo el tiempo, es hora de que solucione eso. Ore y pídale a Dios que lo perdone y lo cambie, porque usted no debería estar reparando a otras mujeres, pero especialmente no enfrente de su esposa. No lo haga. Un hombre quizás dirá, pues Dios la puso ahí, mírela, ahí está. Como hombre y consejero he escuchado algunas excusas tontas. En lugar de eso, ore cada vez que usted esté tentado a mirar. Hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. Job 31:1. Otra manera egoísta e infantil de demostrar celos es cuando su cónyuge es bendecido y usted no. Por ejemplo, su cónyuge recibe un regalo de su padre para ir de paseo a un lugar exótico por unos días y usted no puede ir. Lo primero que le viene a la mente es, pues entonces yo saldré y me iré a comprar algo. Los hombres algunas veces tienen oportunidad de viajar debido a su trabajo o en misiones específicas, mientras que las mujeres deben quedarse en casa con los hijos. Alégrese con su cónyuge cuando sea bendecido con cosas como estas. Todos sabemos cómo se sienten los celos, pero cuando los sientes, asegúrase de preguntarse cuál es la razón por ello. Diga, Dios, ¿cuál es el motivo detrás de mi actitud? ¿Es egoísmo o realmente existe una falta de balance en la relación? No puedo tener un matrimonio saludable mientras los celos sean practicados. En mi consejería encuentro muchos tipos de problemas maritales. Hubo una ocasión en la que conocí a un hombre que llevaba muchos años divorciado y eventualmente había contraído matrimonio con una mujer encantadora. Por 6 años había empleado como secretario a una mujer muy guapa y soltera, y su rutina era trabajar hasta las 7 de la tarde por lo menos 4 veces a la semana. Rápidamente su nueva esposa expresó su desagrado. Aunque durante el tiempo de noviazgo ella ya estaba enterada de esa situación, el esposo estaba confundido por los celos de su esposa, a pesar de que ella misma había trabajado como su secretaria por 6 años. Vinieron a mí buscando consejería. Yo lo exhorté diciéndole, es usted ahora un hombre casado y debe considerar a su esposa en esta decisión. Observando toda la situación, él no solo trabaja tiempo extra, sino que participaba en actividades recreativas
que iba más allá del tiempo que pasaba con su esposa. Existía una falta de balance que provocaba estos celos, así que debería hacer unos ajustes. Debieron, porque ninguna persona tiene el derecho a dictar o demandar su propia manera todo el tiempo. Los ajustes matrimoniales son cuestiones de escuchar, atender y trabajar juntos con una actitud amorosa. Esto requiere pasar tiempo en la palabra de Dios y en la oración. A continuación profundizaremos en un estudio extenso de la palabra. En lugar de recurrir a la envidia, debemos actuar de acuerdo con la sabiduría de Dios. Santiago 3, 17 al 18. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. En el libro de trabajo escriba cómo algunas de las características de la sabiduría de la que habla esta escritura pueden mejorar las acciones hacia su cónyuge. Lea los siguientes versos y escriba qué tipo de acciones resultan debido a la envidia. Hechos 17:5. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Marcos 15, del 9 al 10. Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. A continuación llevaremos a cabo nuestro plan de acción. Escriba en qué situaciones es usted envidioso o provoca envidia en su cónyuge. Luego discútalo con su cónyuge y pídale perdón cuando sea necesario. También discuta una manera de cambiar o de trabajar en ello. Escriba sus pensamientos en el libro de trabajo. Punto número 4. El amor no se envanece o presume. Definiremos algunos términos. Presumir significa hablar de uno mismo o de cosas que pertenecen a uno mismo de una manera jactanciosa. Jactarse. Presumir puede ser propio tanto del esposo como de la esposa. Puede indicar menosprecio o hacer que la otra persona se sienta menos importante o de menos valor dentro de la relación. Por ejemplo, una problemática pareja vino buscando consejería y la queja del esposo era que por mucho tiempo la parte física de su relación no estaba donde debería estar. Él sentía que eso no era importante dentro de la escala de prioridades de su esposa. Este hombre estaba tan frustrado y amargado que verbalmente la criticó frente a mí y dijo algo como esto: todo lo que ella tiene que hacer es llevar a nuestros 3 hijos a la escuela, gran cosa. Él comenzó a menospreciar el valor y la importancia de atender a los hijos y el hogar. Dijo: yo trabajo duro, traigo a casa el dinero y todo lo que ella tiene que hacer es recoger a nuestros hijos de la escuela. ¿Es eso gran cosa? Yo llego a casa en la noche y todo lo que escucho es: estoy cansada. Después de haber escuchado, miré a su esposa y le dije: ¿cómo la hizo sentir eso? Él estaba sentado ahí muy sorprendido. Ella bajó su cabeza y comenzó a llorar. Yo le dije: amigo, ¿te escuchaste a ti mismo? ¿Qué tan importante es para su esposa quedarse en casa para amar y atesorar y estar ahí para sus hijos? ¿Qué tan importante es eso para usted? ¿Y qué tan importante es eso para Dios? Amigo, lo que acaba de salir de su boca fue muy hiriente y arrogante. Sí, áreas dentro de su vida deben cambiar y áreas en la vida de su esposa hacia usted también. Pero lo que acaba de hacer, esta actitud arrogante, acaba de lastimar a su esposa muy profundamente. Las esposas también lo pueden hacer. Una de las maneras más comunes es la forma de criar a los hijos. El papá viene y dice algo, y en cuando él se va, ellas dicen:
No lo escuches, ya conoces a tu papá, mañana se le olvidará. Menospreciar al padre en frente de los hijos o retar su autoridad es pecaminoso. Es un tipo de arrogancia indirecta. Esto implica que el padre es un tonto y no sabe lo que está hablando. La esposa que hace esto se está poniendo por encima de su esposo, viéndose como más justa y sabia que su esposo. Proverbios 27:2 dice: es mejor que te alabe gente extraña y no que te alabes tú mismo. Autoexamínese. ¿Presumir es una técnica que usted usa con su cónyuge? Explique sí o no. Profundice estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba lo que expresan acerca de alabarse a sí mismo frente a su cónyuge y cómo implementará los principios bíblicos relacionados con esto. Romanos 12:3: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gálatas 6:3: porque el que se cree ser algo no es nada, a sí mismo se engaña. Filipenses 2, versículo 3: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Número 5. El amor no es arrogante u orgulloso. Definición de términos. Arrogante u orgulloso significa ser vanidoso, sentir o mostrar importancia personal, desprecio por los demás, calificarse con un alto rango o un alto grado de relevancia. No debemos ser dictadores brutales ni reinar arrogantemente sobre el otro. Dios quiere que amemos y alentemos a nuestro cónyuge, no que lo controlemos. Nuestra actitud debe reflejar que actuamos buscando el mejor de los intereses en cada situación, ayudando al otro a desarrollar un matrimonio que agrade a Dios. Nuestro cónyuge debe sentirse uno con usted, pues son igual ante los ojos de Dios. Aunque el esposo es líder, no debe estar al mando de su esposa como si perteneciera al ejército. También hay ocasiones en que las esposas juegan el papel de ser líderes en el hogar con orgullo y arrogancia. Debemos recordar un principio fundamental de un matrimonio que agrade a Dios. Nosotros somos ministros. Debemos ver nuestro puesto en el matrimonio como un llamado divino del Señor y hacer todo por su gloria, no por la nuestra. Jesús estuvo con sus discípulos cuando dos de ellos le preguntaron si en el reino de Dios uno de ellos se podría sentar a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús le respondió en Mateo 20, versículos 25 al 28. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las palabras sirviente, servido y servir se derivan de la palabra griega diáconos, que en algunos versos del Nuevo Testamento es traducido como ministro. En cuanto a esclavo, era alguien que no tenía sus propios derechos, sino que era devoto a la voluntad de otra persona. En estos versos Jesús no estaba condenado a la autoridad, sino que estaba dándole énfasis al uso apropiado de la autoridad. Jesús tenía toda la autoridad en el mundo, pero su actitud era la de servir y cumplir con la voluntad del Padre. Ambos, esposos y esposas, tienen la autoridad que les fue dada por Dios, por lo que ejercitar este privilegio es de gran importancia para Dios, pues somos sus ministros
para hacer su voluntad. Autoexamínese. ¿Es usted a veces un dictador en la manera en la que le habla a su cónyuge en sus otras acciones? Responda en el libro de trabajo, ¿sí o no? Escriba lo que el Señor le ha revelado. A continuación haremos un estudio extenso y profundo de la palabra. Lea las siguientes escrituras y escriba lo que la Biblia dice acerca del orgullo y la arrogancia y cómo pueden afectar estas su matrimonio. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 11:2. Con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Proverbios 13:10. La soberbia es la madre de las contiendas, pero en los ingeniosos se halla la sabiduría. Santiago 4:6. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes.